la mierda. Yo no sé lo que es el destino. Importante, porque en general uno mira a esta hora los noticieros y están en cualquiera. Trataremos de no. Se cumplieron hace poquito 4 meses, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto. Sí, 4 meses de que el ministro de Economía prometiera que se venían los 18 mejores meses de la historia argentina. Y habiendo transcurrido ya casi una cuarta parte de ese periodo, tenemos que decir que no está pasando. Que no está pasando. Escuchemos a Caputo cómo nos prometía el 14 de abril, 4 meses y una semanita, que lo mejor estaba por venir. Se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. Creo que a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante. No coincido para nada con ese trade-off que habla muchos entre inflación y crecimiento. Entramos en un proceso virtuoso en el que yo creo que a partir de abril realmente los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas. No. No está pasando, definitivamente no está pasando. Y entras al destapeweb.com, por ejemplo, y te enterás en esta muy pero muy buena nota de María Eugenia Rodríguez cómo está pegando el ajuste en los salarios rurales y cómo los trabajadores que producen alimentos ya no pueden comprar los alimentos que producen. Un peón ganadero puede comprar menos la mitad de la carne que compraba en 2015. Un trabajador tambero puede adquirir 1/3 menos de leche y un empleado avícola un 30% menos de pollo. Entre quienes cosechan fruta, la pérdida llega en promedio a la mitad de los kilos que podían comprar hace una década. Lo mismo que te pasa a vos, pasa en el campo. Digo porque acá hay alguno cada tanto que dice, no, bueno, la crisis es un problema del AMBA, es un problema del conurbano, en el interior del país están todos bárbaros. Bueno, no. Y no solamente la gente está cada vez peor, sino que los que son los dueños de esa producción están cada vez mejor. ¿Por qué? Porque como la gente puede comprar cada vez menos carne, menos pollo, menos leche, menos fruta, los trabajadores rurales, los trabajadores urbanos, los formales, los informales, todos, ese menor consumo interno liberó excedentes que pueden orientarse hacia las exportaciones, incluso en sectores donde la producción no aumentó. Incluso en sectores donde no se produce más, se exporta más. ¿Por qué? Porque se consume menos. La consecuencia, escribe María Eugenia, es un campo cuya riqueza se distribuye de otra manera. Los trabajadores que generan buena parte del valor agregado agropecuario pueden comprar menos carne, leche, pollo, huevos, frutas y verduras, mientras que en distintos rubros las exportaciones y la facturación externa crecen. Según el informe, el campo produce lo mismo o más que antes, pero con salarios más bajos, que representan una parte mucho menor del precio de venta de los alimentos, mientras que el empobrecimiento de los y las trabajadores urbanos que dejan de comprar esa producción libera excedentes exportables de materia prima. Y esta es una especie de cajita de música, de maquetita, donde se ve en miniatura el modelo Milei, que es que cada vez hay menos en un lugar y más en otro lado, que lo que te falta a vos no desapareció, no se esfumó, se lo llevó alguien. Que cuando vos ves que las estadísticas muestran que el PBI subió 4 puntos, pero hay menos trabajo y los salarios más bajos, eso significa que esos 4 puntos se lo quedaron entero unas pocas personas. Vamos a pasar a la siguiente nota. También en el destape de Cristian Carrillo, empresarios sin esperanzas, industria y comercio no prevén una recuperación en el corto plazo. El INDEC mostró que la mayoría de las empresas prevé estabilidad, pero los saldos siguen en terreno negativo y la demanda interna aparece como el principal límite a la producción. Hubo 2.300 cierres de empresas en el mes de mayo. 2.371 empresas son las que dejaron de operar durante el mes de mayo. Son 16 meses consecutivos de caída y desde noviembre del 2023 se perdieron más de 30.000 firmas. Otra aclaración, esto significa que la diferencia entre las que se crearon y las que se destruyeron da menos 30.000.
Porque algunos te quieren hacer creer que estamos contando solo las que cierran y no las que abren. No, este es el factor de ambos movimientos. Todos los días hay notas de una empresa cerrando. Ayer escuchábamos al ex Puma Felan, que contaba cómo cerraba su empresa de indumentaria más de 50 años. Acá una cadena de cafeterías que quienes vivan en la ciudad de Buenos Aires y alrededores conocerán, porque la verdad es que durante los últimos 10, 15 años abrieron franquicias en todas partes. Era algo a lo que le iba, un negocio al que le iba muy bien. Bueno, pidió el concurso en medio de la crisis. La cadena se llama Le Blé, otro local de ropa con 10 años de historia que debió cerrar por la crisis de Milei. Caída de ventas y deudas acumuladas llevaron al emprendimiento a una situación límite. Uno abre las redes sociales y se encuentra todo el tiempo, con emprendimientos que dicen, bueno, cerramos, bueno, esta vez no salió. Hay muy pocos que digan, che, tuvimos que cerrar por culpa de este gobierno de mierda y sus políticas económicas de mierda. Que sería el mensaje en todo caso correcto, porque cuando el problema te pasa a vos, te pasa al de al lado, le pasa al de más allá, no es ni tuyo, ni del de al lado, ni el de más allá. No sos vos, es Milei, es Caputo. Lo mismo con las deudas, como decía Ari hace un rato. La gente obviamente se angustia, se siente mal cuando tiene deudas. Es importante que sepa que no es un problema personal, no es que falló, es que hay un sistema que está diseñado para que se endeude, porque es otra forma de esa transferencia de riquezas de abajo hacia arriba, como también lo es recortar los salarios y maximizar las ganancias de los empresarios. Y la cosa no está funcionando, ni siquiera en los términos que miran ellos. La inversión tuvo una caída del 7,6% en el primer semestre del año, según un informe del estudio Ferreres, insospechado de cuquismo, ni de peronismo, ni de nada por el estilo. Por otro lado, ya llegó incluso a los medios oficialistas que el dólar está en una situación de tensión. No estamos viendo todavía una corrida, pero a un año de las elecciones, que la situación se esté tensando no es una buena señal para el gobierno. Esto es Luis Beldi en Infobae. El gobierno alentó las subas de las tasas de interés y el mercado detectó una intervención oficial para controlar el dólar. Pero no solamente Beldi en Infobae, también lo comentaban ayer, por ejemplo, Feynman y Laborda en su programa en A24. El riesgo país sigue pese a que tuvo una cierta mejora inicialmente, cerró finalmente con un incremento a niveles de 517 puntos en el cierre. Durante la mayor parte del día llegó a estar a 503, 504, pero terminó en 517. Sigue las mismas dudas de siempre, sumado a un contexto internacional que se pone más desafiante con las tasas de interés en Estados Unidos. De hecho, hablando del contexto internacional, ahí tenemos nuestro clásico cuadro resumen: 516, el riesgo país 1515. El Banco Central está, Eduardo, subiendo mucho las tasas en pesos para mantener el dólar mayorista por debajo de 1500. Eso se escuchan muchas críticas en el mercado financiero al accionar del Banco Central con las tasas en pesos. Atención a ese tema, porque también indirectamente repercute en la actividad económica. Hay un punto en el cual algunas mentiras se terminan cayendo por su propio peso. Cuando la misma gente que hasta hace días, semanas, te hablaba de que el dólar con este gobierno era un dólar libre, era un dólar que no tenía control, ahora te dice, no, el gobierno la verdad que está tocando las tasas para intervenir el dólar. Bueno, significa que ya esa mentira no dura. Pasa con lo del superávit, pasa con un montón de cuestiones que mantuvieron durante estos 2 años y medio y que se están empezando a caer a pedazos. ¿Por qué? Bueno, porque le están empezando a correr el banquito, porque ya están empezando a ver que este es un experimento que puede haber sido muy redituable, pero que por este rumbo termina mal, y no ven en Milei a alguien capaz de corregir el rumbo. Miren, hay un meme que a mí me encanta, o un meme, es un sticker de WhatsApp en realidad, pero que funciona, digamos, dentro de ese universo semántico, que yo lo uso muy seguido. Los que hablan conmigo por WhatsApp lo habrán visto alguna vez, que es una foto de un timbre que arriba dice, no funciona y no funcionará, en un cartelito. Bueno, me parece que alguien le podría estar mandando este sticker por WhatsApp a Milei, a Toto Caputo, porque
Esa es la conclusión a la que está llegando buena parte del círculo rojo, buena parte de la política argentina, de los empresarios y demás, que es que el plan Milei no funciona y no funcionará. ¿Qué es una forma de decir? Porque, por supuesto, para algunos funciona muy bien. Hoy en Clarín, por ejemplo, daba cuentas de que estamos con un giro de ganancia récord al exterior, ¿sí? El máximo en 15 años, más de 3.400 millones de dólares, y casi la mitad es de petroleras y de financieras. Por supuesto, obviamente. Pero bueno, acá empezamos a ver cómo todas las advertencias que se hicieron durante más de 2 años empiezan a tener una realidad que les da la razón, ¿sí? Giro de ganancias al exterior récord, es decir, fuga récord. ¿Y quiénes son los que fugan? Petroleras y financieras. El año que viene, cuando salga la misma nota, para esta altura del año, las mineras seguramente van a estar sumadas a ese lote de ganadores. Pero bueno, el punto no es que estas mineras, petroleras, los socios del gobierno, los dueños de negocios regulados y demás, no puedan fugarse ahora unos 3.000, 4.000 millones de dólares este año. El tema es que ellos pretenden seguir haciéndolo todos los años. El que viene, el otro, el otro, el otro y el otro. Y eso es lo que no funciona ni funcionará para este gobierno. Las garantías de la continuidad política, aquello que viene preocupándoles al Círculo Rojo, a Estados Unidos, ya desde hace unos meses. Que salió aquel editorial en el diario La Nación que decía que había que cuidar a Milei para preservar el rumbo, que vino Peter Thiel y se juntó con Milei a la salida de Milei, dijo, me preguntó cómo vamos a hacer para que esto siga cuando yo ya no esté, que se probaron los globos de ensayo de Goebbels, de Bullrich, de Brito y demás, que volvió a aparecer Macri, que volvió a aparecer Roca, todos movimientos que acá contó muy bien Diego Genud mientras sucedían. Básicamente es el reconocimiento de que pasamos de todo marcha acorde al plan a no funciona ni funcionará. Porque hicieron ese intento hace 2 meses, 3 meses, no les salió, pero cuando dijeron, bueno, resignémonos, vamos con Milei, hagamos lo posible, entornémoslo, domestiquémoslo. El resultado fue que Milei se borró 10 días, que Sturzenegger jugó solo y prendió fuego a una de las leyes más importantes que quería aprobar el gobierno este año, que era la reforma de la ley de tierras. Entonces están mirando nuevamente que esto no funciona y que no funcionará. Algo que además ya reconocen incluso dentro del propio gobierno. Uno habla en off the record con funcionarios que te dicen, esto así no llega, hay que empezar a poner plata en la calle, hay que hacer algo con las deudas de la gente. Incluso, digo yo, en on the record, la barbaridad que le escuchamos decir ayer a la ministra de Seguridad es un lapsus, es un reconocimiento inconsciente, si se quiere, de que esto no funciona y no funcionará. ¿No la escucharon? Escuchen lo que decía ayer Montoliva. Hablemos de la salud en las fuerzas y hablemos de los suicidios en las fuerzas que han aumentado mucho. Son temas que le preocupa y la ocupa. Por supuesto que me preocupa y me ocupa. Voy a arrancar por el final porque hago una aclaración con este tema que muchas veces nos dicen, se incrementaron los suicidios de las fuerzas. Y yo digo, sí, por supuesto que sí. Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024. Pero les cuento algo. Se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí? Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad. La tasa de suicidio... Básicamente está diciendo, no me pregunten a mí, pregúntenle a Toto Caputo, pregúntenle a Milei. ¿No es cierto? Le preguntan, aumentó un 30% en un año la tasa de suicidios en las fuerzas y ella dice, bueno, pero pasó en todo el país, le pasa a todos, no me miren a mí, no es problema mío. Pero en el fondo está diciendo, no funciona ni funcionará, ¿qué quieren, que haga milagros? Milei en el acto en el que reapareció esta semana, en el acto del 17 de agosto incluso, tiene un pasaje donde da la sensación incluso de que pone el foco
en este problema. Escuchémoslo. Pero también, internamente, la libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante, pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar la llama, la libertad, siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden. Porque si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor. Así, nuestra misión hoy es también proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar. Y a simple vista pareciera, uno dirá, bueno, se dio cuenta. Yo soy escéptico. Tengo algunos peros para ponerle esa conclusión. Lo primero es que da vuelta el orden, ¿no? Él antes te decía, tenés que apoyar las ideas de la libertad, porque gracias a las ideas de la libertad te va a ir bien, vas a ser próspero, vas a ser feliz. Y ahora está diciendo, si la gente no tiene un poquitito de prosperidad, un poquitito de felicidad, vota en contra de la libertad. Es utilizada por los tiranos que están en contra de la libertad. Y es una confesión interesante, porque la libertad es un fin en sí mismo y en todo caso que la gente esté bien es una concesión que hay que hacer para que siga bancando estas políticas, pero que son políticas que no traen ningún tipo de bienestar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque Milei no entiende no escribe sus discursos, y no sé si entiende sus discursos, pero definitivamente no los escribe, con lo cual uno hasta podría llegar a atribuirle a Santiago Caputo esta reflexión, ¿no? De si no les das algo a la gente, son tan tontos que terminan yendo atrás del primer tirano que se les cruza. Y después, porque Milei ya dijo muchas veces, en muchas entrevistas, que él o tiene éxito o se retira, pero que no va a cambiar de sus ideas para que lo voten. Y en un momento en el cual en el gobierno cada vez más funcionarios dicen hay que cambiar, hay que atender los problemas de las deudas, hay que atender los problemas de ingresos, hay que aliviar la carga de los gastos fijos. Y es algo que se dice desde Bullrich hasta los Menem, pasando por Santilli. Pero ¿a quién va a abrazar Milei en el acto? ¿Con quién sobreactúa una escena de apoyo? Con Sturzenegger, el único que le sigue diciendo sí, ajustá, sí, recortá, sí, metele, acelerá con la motosierra. A él es al que Milei, ahí lo podemos ver en el acto del otro día, va a abrazar con un entusiasmo exagerado. Quiero decir también, entre paréntesis, que los últimos tipos a los que Milei abrazó con tanto entusiasmo hoy no están en el gobierno, Petri y Adorni, ¿no es cierto? Con lo cual, no sé si es algo bueno o malo para Sturzenegger, pero como señal política de qué es lo que quiere Milei, qué es lo que le gusta a Milei, es muy clara. Las decisiones después las termina tomando Karina, eso es algo que ya sabemos desde hace rato. O en todo caso, las decisiones terminan decantándose cuando Karina decide que es el momento. Ella es la que regula ese timing. Por eso, creo yo también que Milei está perdiendo popularidad como le viene perdiendo, porque no es una persona que proyecte a los otros la idea de mirá cómo voy a pegar el volantazo a tiempo. Y la matemática es bastante sencilla. Milei viene perdiendo más o menos 10 puntos de imagen por año. Medía 50 y pocos en su primer año, 40 durante su segundo año, 30 ahora en el transcurso del tercero. Si sigue bajando, si en el último año de su mandato cae por debajo de los 30 puntos, ronda los 20 y pico de puntos de imagen positiva, van a empezar a crecerle los enanos. Van a empezar a crecer los que piensan que pueden jugar un pleno en la elección, meterse en un balotaje, y quién te dice. Y ese es uno de los motivos también por los cuales los aliados están empezando a cambiar del modo automático al modo paso a paso. Porque no quieren hacer una de más, porque ven que en algún momento a lo mejor tienen que saltar del barco. Nadie va a hacer un compromiso duradero en estas condiciones. Es como meterte en un plazo fijo cuando está empezando una corrida.
No pasa, no funciona y no funcionará. Los gobernadores, algunos de ellos, acá hay una linda nota en el Destape también de Fernando Siveira sobre Pasalaco y Sáenz, como dos de las provincias muy aliadas del gobierno están haciendo guiños con la oposición. Después se juntan con Santilli y también le hacen guiños a Santilli, están medio tic, tic, tic. Como vieron la peli Match Point, la pelotita que está detenida arriba de la red y no se sabe para qué lado va a caer. Bueno, estos gobernadores parecieran estar en esa situación. Es algo que también se ve en el renacer del rumbismo, con el lanzamiento de Haddad, con Goebbels, que la semana pasada lo escuchamos en uno de sus shows en California hablar de sus propuestas si fuera presidente, lo cual muchos leyeron como un guiño de que va a volver a meterse en la campaña. También la información que dimos acá ayer, durante el día de ayer, que Cerimedo venía hablando o contando que iba a volver a la Argentina el año que viene para trabajar con Goebbels o para trabajar con otros candidatos que no son Milei. Ahora Bullrich, que había tenido un momento de lucirse, no le fue del todo bien, le dijeron hasta ahí, ella bajó un cambio también, después sufrió la derrota en el Senado, a partir de ahí Karina vio la oportunidad de vengarse un poquitito, la dejó obviamente afuera cuando estableció un vínculo directo con Mauricio Macri. Bullrich, uno de sus capitales políticos o de los que ella ofrecía era ese vínculo con los aliados, y entonces ahora ella retoma y vuelve otra vez a la ofensiva. Publicó esta semana un tuit que generó mucho revuelo. Bullrich, este es el posteo como está ahora si entras a la red de ella. Dice: el rumbo es el correcto, este camino es parte de un proceso de transformación profundo, lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana. No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro. Pero esta es una versión editada del tuit. Cuando uno busca las versiones anteriores, ve que el original era bastante más duro con el gobierno. Porque decía que el rumbo es el correcto, lo que necesitamos ahora es más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta en la vida cotidiana, que llegue a las familias, que llegue a las empresas, que llegue a cada argentino. Básicamente está diciendo que ahora no llega. Y esto generó, insisto, bastante enojo con el gobierno, que de todas formas en ON salieron a decir que estaba consensuado. Lo hacen siempre. Después putean en off, pero no salen a decir: no, con Pato está todo bien, estaba todo hablado. Pero además hay un detalle. Hasta acá las diferencias que expresaba Bullrich eran en temas, si se quiere, laterales, periféricos. O digo, pegarle a Dorni cuando le empezó a pegar Bullrich era fácil. Acá se está metiendo con la economía. Hasta ahora no había pasado. Hasta ahora no había pasado. Bullrich sigue empujando un poquitito más, viendo hasta dónde la dejan. Hoy salió a la mañana, ahora en un rato podemos buscar el audio y escucharlo porque lo rescatamos recién al final del programa con Ari, pero salió una nota donde ella dice que se tomaría un café con Cristina. Es impresionante porque ella es una de las personas responsables de que hoy Cristina esté presa y proscripta. Pero ella ya está orejeando, obviamente, un futuro lejos de este espacio político, e incluso algunos medios como La Política Online dan cuenta de que está armando junto con Valdés en Corrientes un partido que tiene personería nacional y con el cual podría armar una propuesta si llega a romper con Javier Milei. Mi sensación, con un poco de información y un poco de especulación, es que Bullrich va a jugar a romper el oficialismo y la oposición. Que Bullrich cree, con encuestas en la mano, que puede tener un voto de 20 y poquito, y que si tanto el oficialismo como la oposición van dispersos, van rotos, y esta es una elección más parecida a la de 2003, si se quiere, donde todo vuela por los aires, con esos 20 y poquitos le alcanza para meterse en un balotaje y después ganarlo. Pero así como está apareciendo Bullrich, van a aparecer otros a probar el agua, sobre todo si la imagen de Milei sigue cayendo, ¿sí? Se profundiza el deterioro y empieza a medir en los 20s, sobre todo en un contexto en el cual el dólar se empieza a retobar, sobre todo en un contexto en el cual, todo lo que hasta ahora incubó el gobierno y lo había logrado mantener parcialmente abajo de la alfombra empieza a supurar.
Y digo, y no está raro porque es exactamente lo que hizo Milei en 2023. Cuando vio que el PRO empezaba a caer, dijo, bueno, vamos a jugar un pleno acá. Consiguió sponsors, le salió y bueno, y terminó siendo presidente. Y eso que el PRO en agosto sacó más de 30 puntos, si uno suma los votos de Bullrich y los de Larreta. Pero el daño ya estaba hecho. Esa idea de que el PRO era naturalmente el que iba a suceder se cayó y ya sabemos dónde estamos. Y con esto redondeo y podemos escuchar a Bullrich hablando hoy a la mañana sobre Cristina para charlarlo acá con la mesa. Pero decía, esto es un riesgo también para el peronismo, porque hoy el peronismo está bastante tranquilo, entre comillas, con números que le muestran que tiene un triunfo en un balotaje contra Milei al alcance de la mano. Hoy todos los escenarios dan que Milei pierde cualquier balotaje. Y queda un año de mucho desgaste por delante. Pero si llega a colarse alguien diferente, si aparece alguien raro en la ecuación, ahí se le complica al peronismo llegar con tanta confianza a un balotaje. Sabemos que el balotaje es una herramienta institucional que fue pensada por Alfonsín como un freno también al peronismo históricamente. Y la verdad es que tenemos un presidente que entra en el año electoral sin poder hablar del presente, que es un desastre, y que respecto al futuro, que era el ámbito donde más cómodo se sentía, también lo está perdiendo, porque cada vez está quedando más claro que el futuro del que habla el gobierno nos deja afuera, y literalmente afuera de los búnkeres que van a querer construir en este país, cuando la guerra que sus jefes de Estados Unidos están queriendo provocar o están acelerando para que se provoque, vuelva, no sé, inhabitable una parte del mundo. Suena ridículo, suena ciencia ficción, pero es lo que están haciendo los Barsavsky, los Thiel y demás. Y esto yo se los vengo diciendo desde antes de que salga la noticia, con lo cual tengo, digamos, con qué sostenerlo. Entonces solo le va a quedar hablar del pasado. Un gobierno que no puede hablar del presente, que no puede hablar del futuro, solo puede hablar del pasado. Por eso es más importante que nunca que la oposición tenga una propuesta nítida sobre el futuro. Porque el plan del gobierno no funciona y no funcionará. Entonces lo único que les queda es hacerte creer que estabas peor antes. Y porque además en la política no existen los espacios vacíos y alguien siempre los termina ocupando. Entonces, si el gobierno no habla del futuro y la oposición no habla del futuro, va a venir otro a hablar del futuro. Y a lo mejor se te cuela en un balotaje y te complica los planes. Para terminar, hay algo que a esta altura del partido, a mí por lo menos me queda bastante claro y le quiero preguntar ahora a Diego, a Mati, a Noé, a Mariano y a Ari, qué piensan. Pero yo tengo bastante claro que un sector muy importante del Círculo Rojo a Milei ya le hizo la cruz, que no lo van a tirar por la ventana hasta que no sepan cuál es el plan B, porque por lo menos para ellos peor sería que gane el peronismo de nuevo o una versión del peronismo que deshaga mucho de lo que hizo este gobierno, pero que tampoco le van a bancar ni un segundo más que lo necesario, que en el momento en el que alguno de todos estos experimentos que estamos viendo casi a diario logre un poquitito de tracción, acelere un poquitito, no van a tener ningún tipo de contemplación con el staff actual. Y eso también le agrega una capa de inestabilidad enorme a todo, y la inestabilidad creo que es el factor que va a definir los meses que queda por delante. No se vienen los 18 meses mejores de la Argentina, como decía Toto, pero quizás se vengan 18 meses muy inestables, porque el programa no funciona y no funcionará, y sin embargo, quien todavía tiene la lapicera está decidido a acelerar sin ningún tipo de cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Cómo vos coincidís con esta idea de un círculo rojo que lo sostiene porque todavía no encuentra plan B, pero que si encuentra uno